Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día, dioses. Un saludo a la preciosa amada en todas las naciones. Estamos disfrutando ya los días de mayo. El Dios vivo manifestando su historia. Fíjese bien. El Dios vivo manifestando su historia, porque eso es compartirnos lo que Él pensó desde el principio hasta nuestros días. Nosotros tenemos un privilegio grande de haber sido escogidos para tener esta gloria, para entender, los ojos alumbrados, para tener el entendimiento de lo que Él está hablando. Así que un saludo a toda la amada, y hoy es el mejor día de nuestra vida. Hoy es, no hay
no hay ayer, no hay mañana, hoy es el mejor día de nuestra vida, porque lo que hoy suceda es lo que el Dios vivo quiere que suceda, y sabemos que hay abundancia en todo lo que Él pone. Hoy tenemos un tema precioso. El tema de hoy lleva por título El hombre fuerte, ¿verdad? El hombre fuerte. Y tal vez el tema le llama la atención porque la imaginación inmediatamente al hablar de hombre fuerte está pensando en una fuerza física. No, y nosotros no hablamos aquí cosas de carne, nosotros hablamos cosas espirituales. Entonces, cuando hablamos de hombre fuerte, nos estamos refiriendo a doctrinas. Por ejemplo, diga el débil, fuerte soy. O sea, había una doctrina que hacía débil al hombre y hacía una doctrina que hacía fuerte al hombre, ¿verdad? Entonces representa una doctrina y la ponen como ejemplo de que un hombre la tiene, porque ¿quién es el que manifiesta la doctrina? Un hombre, pero realmente son doctrinas. Así como hay una doctrina espiritual, así también hay una doctrina carnal, porque las dos son doctrinas. Fíjese, este es lo importante. Tanto la carne como el espíritu son dos doctrinas, ¿verdad? Una que da debilidad y una doctrina que hace al hombre fuerte. El ejemplo de esto comienza con Adán y Eva. Dios, cuando creó a Adán, le dio su conocimiento espiritual, ¿verdad? Le dio su conocimiento espiritual, pero después dijo, le voy a hacer una mujer. No estamos hablando aquí tampoco de si las mujeres obedecen, si no, olvídese de eso, ¿verdad? Aquí no hay hombre ni mujer. Entonces, para que no hayan conjeturas. Pero, entonces, Eva no tenía la doctrina espiritual. Ella tenía la doctrina carnal. Entonces, por eso era que decía que la mujer tiene que estar sujeta a su marido en todo. ¿Por qué? Porque la mujer en aquel tiempo no tenía la doctrina espiritual. Entonces tenía que obedecer en cuanto a la doctrina, no en cuanto a las cosas de la carne, en cuanto a la doctrina, a su esposo. ¿Por qué? Porque él era el que tenía la doctrina de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno, pero de repente, Adán decide dejar la doctrina de Dios. Y entonces usted conoce la historia de que Eva comió de la manzana, ¿verdad? Que usted ya sabe que no era una manzana, era el árbol del fruto, del bien y del mal. Del bien, la doctrina la doctrina de Dios, y del mal, la doctrina humana, la doctrina de la carne. Entonces, cuando Adán come de ese fruto, se integra a Eva en cuanto a la doctrina de carne. Y se olvida, deja la doctrina del espíritu y entonces comienza a ser débil, comienza a sufrir, pero no estaba puesto para eso. Entonces, ¿cuándo aparece nuevamente la doctrina espiritual? La doctrina espiritual aparece nuevamente con Jesús de Nazaret. Ahí aparece con él, pero solo la tenía él. Él no la pudo enseñar. ¿Por qué? Porque nadie le iba a entender. Entonces él tenía la doctrina espiritual, pero no la enseñó porque a nadie le entendió. Entonces él tuvo que hablar en parábolas. Entonces comienza a hablar en parábolas y entonces esa era la forma como él enseñaba, pero igual no le entendía, ¿verdad? Luego se mete en un conocimiento llamado la gracia y con él aparece Jesucristo hombre.
era el Espíritu de Dios metido en medio de la carne, porque ya había doctrina de carne. Entonces comienza a haber una lucha entre espíritu y carne. Y se comenzaron a agarrar. ¿Por qué? Porque estaba en medio nuestro las dos doctrinas. Nosotros ya teníamos la doctrina de carne, por eso comienza una lucha. Y por último aparece la transformación, que comienza. ¿Cómo comienza la transformación? Con quitar la carne, la doctrina de carne, ¿verdad? Con la circuncisión no hecha a mano es quitada la doctrina de carne, y entonces comienza la doctrina espiritual, pero ya no hay doctrina de carne para nosotros, pues, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo eso. Entonces, y el hombre vuelve a hacerse fuerte, porque la doctrina de carne lo hizo débil. Por eso diga el débil. Así nos decía Jesucristo, hombre, diga el débil. ¿Quién era el débil? El que tenía un conocimiento carnal. Era débil por la carne. Y entonces cuando tiene la doctrina de la transformación, ¿cómo se vuelve? Un hombre fuerte. Vuelve a hacerse fuerte por la doctrina del Espíritu que nos da el Padre. Entonces vamos a comenzar en Lucas. Lucas, en el capítulo 10, verso 21 al 24. Lucas, capítulo 10, verso 21 al 24. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, que en ese momento Jesús se goza, ¿pero en qué? En el Espíritu. Está recibiendo una revelación espiritual. Y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Entonces, este párrafo, lo que Jesús está viendo es la transformación, porque en aquel tiempo no entendió nadie, solo él tenía el gozo, el regocijo que le daba ver a los hijos conocer a su padre y conocer el padre a sus hijos. Porque ¿quiénes eran los hijos? Los que iban a reconocer la paternidad. Usted reconoció la paternidad cuando oyó el Evangelio, porque como no es de ver, sino que es de oír, entonces cuando usted oyó, inmediatamente usted se dio cuenta quién era el Padre, y usted se dio cuenta que era hijo. ¿Por qué? Porque ahora conocía al Padre. Pero el que no conoció el Evangelio no conoce quién es el Padre, ¿verdad? Porque él está con otro Padre. Es lo que les dijo Jesús. Se recuerda que Jesús les dice a los judíos: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Quiénes eran los papás de él? El diablo, ¿verdad? La carne. Pero entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces Jesucristo está viendo lo que pasaría en la transformación y se regocijaba de que al fin íbamos a poder conocer toda la verdad, que era conocer al Padre. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, ahora comprendemos nosotros claramente quiénes son los hijos y quién es el Padre. Lucas 11:21. Lucas 11:21 al 23. Dice:
Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, ¿qué? Más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Ya vimos que el hombre fuerte no es un hombre físico, es una doctrina espiritual. Entonces, ¿quién era el hombre que tenía la fuerza? El hombre carnal, porque era lo que había. Eso es como dicen los españoles, es lo que hay. Entonces, era lo que había. Pero cuando viene el hombre más fuerte, que es el que traía el espíritu, la enseñanza del espíritu, entonces ese hombre despoja de todas sus pertenencias al hombre carnal, lo vence, lo destruye y comienza a repartir el botín. ¿Cuál era el botín? El botín es todo. El botín es el diosado, el botín es la gloria que estamos viviendo ahora, la enseñanza, el botín es la plata, todo está inmerso en ese botín que como lo quitó el hombre más fuerte, entonces viene y nos lo da a nosotros. Entonces el hombre más fuerte es la doctrina del espíritu, que le quita todo su poder, lo vence y nos da todas las cosas. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Capítulo 3 y verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que Dios, Espíritu, se mete en un cuerpo humano, ¿para qué? Para dar el conocimiento del hombre fuerte y poder destruir o quitarlo al hombre carnal, al hombre débil. Entonces, Dios Espíritu se metió en medio de la doctrina carnal como el hombre más fuerte y se metió para quitarle todo lo que poseía la carne. Pasa de la carne a espíritu, de la ignorancia a la sabiduría. Al aparecer el hombre más fuerte, la carne se debilita. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no sirve. Ese conocimiento está muerto. Entonces vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5, verso 16 al 23. Gálatas 5, verso 16 al 23. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí están los dos hombres. O anda usted en el Espíritu o anda en los deseos de la carne. Si anda en los deseos de la carne, el hombre fuerte que usted tiene es la carne, la doctrina de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. ¿Qué vimos en el anterior? Que Dios se metió en medio de la carne y al dar otra doctrina comenzó la lucha, ¿verdad? Porque nadie quiere dejarse ganar. Por eso la vida espiritual, la ley espiritual vino y mata lo que es la carne. Ahí comienza todo. Verso 18.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, ¿qué era lo que le daba vida a la carne? La ley. O sea, la carne fue hecha para manejar una ley. Y entonces por eso dice, no matarás, no adulterarás. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Eso. ¿Por qué? Porque eso le dio vida a la carne. Estimuló la carne. Bueno, entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, la ley entonces producía obras de la carne, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros caímos en eso? Porque como era una ley para la carne, entonces nosotros pues estábamos metidos ahí. Ahora, si ya no hay ley, si las obras de la carne murieron, todo eso ya no lo domina usted. Usted vive de acuerdo a la vida espiritual. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué va a poder la ley ahí? Si eso es un fruto de Dios, es un fruto del Espíritu. O sea que si usted está viviendo así, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, usted no vive bajo la ley. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho en usted ese hombre fuerte. La vida espiritual se ha manifestado en usted, dándole los frutos de vida, y entonces ya no está bajo la ley. O sea que la ley ya no tiene que ver nada con usted, ni la doctrina de carne. Verso 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Bueno, hasta ahí nomás. Entonces, el espíritu de la gracia era el hombre fuerte, para despojar de todos los bienes a la carne hasta quitarla. La ley le daba vida a la carne y manifestaba sus obras. La ley regía la vida de esa doctrina. Ahora el conocimiento es espiritual, porque la doctrina de carne terminó. Terminemos con Romanos 8, del 5 al 9. Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? ¿Por qué piensan? ¿Por qué el que es de la carne piensa en las cosas de la carne? Porque eso es lo que lleva adentro. Lleva una ley que saca su naturaleza carnal y entonces tiene malicia, tiene mala conciencia, ¿verdad? Entonces hace lo malo y siente que está fallándole a Dios. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces está clarito, ¿ah? Para nosotros ya no va la doctrina de la carne. Si usted piensa en esa doctrina, usted le está dando vida ¿a qué? A la carne. Usted ya no puede estar pensando en carne.
que yo estoy haciendo tal cosa, que yo estoy haciendo esto, que no debería estar haciendo esto. Eso ya no va, porque usted no vive bajo la ley y usted vive bajo el Espíritu. Y el Espíritu lo que le da es paz, justicia, gozo, alegría, paciencia, bondad. Esos son los frutos del Espíritu y esos son los frutos que usted maneja cuando tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, el término Cristo aquí no está hablando de Jesús de Nazaret ni de José Luis de Jesús. El término Cristo es un término de salvación, la salvación de Dios, la salvación de Dios para quitar la carne. Eso es el Espíritu de Cristo. Porque ¿cuál era el Espíritu de Cristo? El Espíritu que tenía Jesús de Nazaret y el Espíritu que tenía José Luis de Jesús. Eso se llamaba Cristo, el Espíritu de Cristo. Entonces, ahora el conocimiento es espiritual porque la doctrina de carne terminó. Entonces, mire, ¿por qué ya no hay que estar en la doctrina carnal? Porque lo está llevando a la lucha, lo está llevando a la carne y la lucha de la carne con el Espíritu. Todos los que se quedaron en José Luis de Jesús, todos los que se quedaron en esa doctrina siguen luchando contra la carne. ¿Por qué? Porque tienen las dos doctrinas dentro. Nosotros ya no. Usted ya no tiene la doctrina de carne, porque ya murió en usted. Ya fue despojada por un hombre más fuerte. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte realmente? El que tiene la doctrina del Espíritu. Ese es el hombre fuerte. Usted es el hombre fuerte. ¿Y a quién le toca repartir el botín? ¿A usted? A usted, porque es suyo. Entonces, usted tiene que repartirle el botín a todos. ¿Y cuál es el botín? Bueno, esta palabra. Pero también es todo lo demás. Todo lo demás, prosperidad, vida, paz, gozo. Todos esos son los frutos del Espíritu. Entonces, así es que usted ya no está con el hombre débil. Ahora usted no tiene que decir, diga el débil, diga el débil. Yo no les puedo decir a ustedes, diga el débil, fuerte soy. No, usted sabe quién es ahora. Por conocimiento, sabe que usted es el hombre fuerte. Así es, Dios, es que este es el consejo para hoy. Ese es lo que usted es, un hombre fuerte con un espíritu poderoso. Así es, Dios, es que este fue el tema de hoy. Declaramos y confesamos la vida eterna en nuestras vidas y disfrutamos de todo lo que existe. Disfrute la abundancia de la herencia.